Psicópatas y psicóticos. Bueno, vamos a explicar lo que es un psicópata y un psicótico y las diferencias que hay entre ellos. Tenemos que recordar que esta clasificación viene dada por el FBI, ya que cuando dicen que los asesinos en serie pueden ser organizados o desorganizados, los organizados serían los psicópatas y los desorganizados serían los psicóticos. Antes de comenzar a explicar, quiero que tengáis en cuenta que dentro de la documentación que se adjunta al curso vais a tener el índice y los trastornos de personalidad del DSM-4. El DSM-4 es un manual de desórdenes mentales usado por todos los psiquiatras del mundo, donde son recogidas todas las enfermedades mentales con sus diversas características. Atendiendo a su patología psíquica, se puede hablar de psicópata cuando existe un trastorno grave de personalidad en el eje segundo del DSM-4 y de un psicótico cuando existe un trastorno grave mental en el eje segundo del DSM-4. Ahí podéis observar, puede parecer igual, pero no lo es. El psicópata es un trastorno de personalidad y el psicótico es un trastorno mental. Psicópata. La Asociación Americana de Psiquiatría ya describía en 1952 a los psicópatas como individuos de comportamiento habitualmente antisocial, que se muestran siempre inquietos, incapaces de extraer ninguna enseñanza de la experiencia pasada, ni de los castigos recibidos, así como también de mostrar verdadera fidelidad a una persona, a un grupo o a un código determinado. Suelen ser insensibles y hedonistas, de muy acentuada inmadurez emocional, carentes de responsabilidad y de juicio lúcido y muy hábiles para racionalizar su comportamiento a fin de que parezca correcto, sensato y justificado. Si antes el término utilizado era el de psicópata o de personalidad psicopática, hoy en día se define como trastorno antisocial de la personalidad. Una clasificación de psicópata la da Karman, donde divide a los psicópatas en dos tipos: agresivo-predadores, individuos que satisfacen sus conveniencias con extremada agresividad y con una actitud fría e insensible, y el pasivo-parasitario, obtienen lo que quieren practicando sobre los demás una especie de sangría parasitaria consistente en aparentar desamparo y necesidad de ayuda y de simpatía infinitas. En lo que todos los expertos están de acuerdo es que en estos individuos no experimentan sentimientos de culpabilidad, no tienen remordimientos y sufren una falta total de empatía, además de una gran capacidad para fingir. De igual forma, uno de los términos que más aparecen en las diversas pero coincidentes definiciones es la moral, o la ausencia de ella, y los criterios éticos. La tipología de los psicópatas según Snyder. Snyder realiza una tipología no sistemática de las personalidades psicopáticas, con posibles variaciones y combinaciones entre ellas. Es muy importante porque es un aspecto base de la tipología que posteriormente desarrolla Clecquey. Encontrarán más información ampliada de este tema en los documentos adjuntos al curso. Otra tipología es la que realiza el doctor Antonio Bruno en 1958 en su tesis de doctorado de personalidad psicopática perversa, donde resume las características de este tipo de personas en 5 síntomas que son los que estamos viendo. Encontrarán también información ampliada de este tema en los documentos adjuntos al curso. Uno de los autores más importantes a la hora de estudiar a los psicópatas es Clecquey. En su libro La máscara de la salud, enuncia que un psicópata es aquel que posee una serie de características conductuales que define en 16 características o criterios que son también los que estamos viendo. Los 16 criterios de Clecquey de 1941 son importantes porque son la base de la posterior clasificación que realiza Robert Hare. Robert Hare nos dice que el psicópata es una persona preocupada por sí misma, cruel y sin remordimientos, con una carencia profunda de empatía y de la capacidad para formar relaciones cálidas con los demás, una persona que se comporta sin las restricciones que impone la conciencia. Lo que destaca en él es que están ausentes las cualidades esenciales que permite a los seres humanos vivir en sociedad. Para Hare, el psicópata es incapaz de mostrar simpatía o genuino interés por los demás, los manipula y utiliza para satisfacer sus propias conveniencias. Hare lo considera un enfermo que sufre lesiones cerebrales en el sistema límbico que le afectan en su habilidad para inhibir o interrumpir su conducta.
Como bien hemos dicho anteriormente, Herr considera al psicópata como un enfermo, y es cierto, ya que se ha demostrado con estudios científicos, más concretamente con los encefalogramas, que el cerebro del psicópata no funciona igual que el que de una persona normal, ya que tiene mermado la parte del lóbulo prefrontal del cerebro, lóbulo que recoge las inhibiciones y que por tanto afecta a su habilidad para inhibir conductas. Psicótico. Los síntomas clásicos del psicótico incluyen delirios, alucinaciones, hablar incomprensible, cambios profundos de estado de ánimo y conductas perturbadas. Dentro del psicótico puede haber diferentes trastornos, por ejemplo el trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva, donde alterna periodos de extrema euforia con depresión. La paranoia es cuando una persona ha creado un conjunto de creencias que son falsas pero que para ella son totalmente verdaderas. Los esquizofrénicos presentan alteraciones del pensamiento, también en el contenido, el lenguaje está gravemente alterado, las alucinaciones que tienen afectan a cualquier órgano sensorial, por ejemplo oyen voces. Bueno, ahí tenéis el psicótico según el DSM-4. En el punto A estaría la definición que da el DSM-4 de lo que es un psicótico. Después existen 7 características que da el DSM-4, de las cuales 4 de ellas tiene que tener el individuo para ser considerado un psicótico, y esas características tienen que estar en su estado normal, no puede ser en un episodio. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son los psicópatas y los psicóticos, o mejor dicho, para poder diferenciarlos bien. Debemos de decir en primer lugar que no vamos a encontrar un psicópata puro o un psicótico puro, ya que muchas veces normalmente se solapan estos dos. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería Ted Bundy, que si bien es cierto en sus primeros momentos sería un psicópata puro, posteriormente, y lo podemos ver en sus últimas entrevistas, tenía rasgos psicóticos, y esto lo dicen psiquiatras que han podido entrevistarse con él. Incluso él dijo que oía voces. Bueno, para poder diferenciar entre un psicópata y un psicótico, los podemos diferenciar en primer lugar en la escena del crimen. Un psicópata, la escena del crimen es organizada totalmente. Normalmente no vamos a encontrar nada fuera de lugar, no vamos a encontrar que la escena esté manchada, ya que muchos de ellos la limpian para que, bueno, pues para borrar todo tipo de pruebas y de vestigios que pueda conducir a la policía hacia ellos, a su detención. Suelen llevar un maletín que es el kit del asesino, su propia arma blanca, por ejemplo, su propia mordaza. También normalmente los psicópatas al cazar a la víctima la suelen engañar. Por ejemplo, Ted Bundy tenía el brazo en cabestrillo para poder engañar a las chicas diciendo que no podía subir los libros o que ayudaran a subir algún objeto al coche. Los psicóticos, como hemos dicho, la escena del crimen es totalmente desorganizada, la vamos a ver manchada, incluso si hay mobiliario pues tirado en el suelo, vamos a encontrar huellas, vamos a encontrar todo tipo de manchas. El cadáver normalmente lo dejan en la misma posición donde ha fallecido, no lo suelen guardar. Otra diferencia importante a la hora de poder diferenciar entre los psicópatas y los psicóticos es que los psicópatas no tienen ningún trastorno mental y los psicóticos sí. Y esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de un juicio para aplicar un atenuante por trastorno mental. Debemos de también saber que los psicópatas, aunque no tienen trastornos mentales, el lóbulo frontal lo tienen dañado, y esto lo sabemos por numerosos informes médicos que así lo dicen. En el lóbulo frontal se encuentran las inhibiciones del comportamiento. Es lo que podríamos nosotros notar cuando tomamos algo de alcohol, que tenemos más verborrea, por ejemplo, o nos sentimos más cómodos hacia los demás. Las inhibiciones que nosotros tenemos, ya sean morales o por cualquier otro tipo, pues como que no están o se disuaden. Bueno, pues eso es lo que tienen los psicópatas al tener dañado el lóbulo frontal. Por lo tanto, no tienen un trastorno mental, pero no
no entendemos muchas veces por qué a lo mejor en derecho penal sí que el alcohol se puede tener como atenuante en algunos casos, y en cambio los psicópatas no tienen ese atenuante cuando es sabido por diversos informes médicos que ese lóbulo frontal ellos los tienen mermado. Por lo que, si bien es cierto que conocen lo que es el bien y el mal para la sociedad, pero ese bien y el mal no lo tienen para ellos. Ellos lo único que quieren es su bienestar y estar bien. El bien y el mal de la sociedad no es su bien y mal. Entonces, por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta, y yo creo que a lo largo del tiempo se podrá tener en cuenta y se va a tener en cuenta, que eso sería un atenuante, ya que el lóbulo frontal ellos lo tienen mermado.